Queridos ciudadanos de Israel, en los 12 días de la operación Alitot de las FDI, logramos una victoria histórica, y esta victoria perdurará por generaciones. Eliminamos dos amenazas existenciales inmediatas, la amenaza de aniquilación mediante bombas nucleares y la amenaza de aniquilación mediante 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el Estado de Israel habría estado pronto frente a un peligro de exterminio, pero eso no sucedió, porque en el momento decisivo nos levantamos como leones, nos erguimos como fieras y nuestro rugido sacudió a Irán y resonó en todo el mundo. Nuestros sabios dijeron, con astucia harás la guerra. El golpe de apertura, la ofensiva sorpresiva del pueblo como león, será registrada en los anales de las guerras de Israel y será estudiada en todos los ejércitos del mundo. Con un solo golpe, eliminamos el alto mando de Irán, incluidos 3 jefes del Estado Mayor y muchos otros altos mandos. Y en esos mismos momentos, también eliminamos a los principales científicos nucleares de Irán. Ellos eran los que poseían el conocimiento. Ellos lideraban el programa nuclear. Ellos buscaban traer sobre nosotros destrucción y muerte. Destruimos la principal planta de enriquecimiento de Natanz, la planta de conversión de uranio en Isfahán y la instalación de agua pesada en Arak. Nuestro amigo, el presidente Trump, se movilizó de forma sin precedentes a nuestro lado. Por su instrucción, el ejército de Estados Unidos destruyó la instalación subterránea de enriquecimiento en Fordow. Atacamos decenas de otras instalaciones del programa nuclear iraní, incluidas laboratorios y fábricas de producción de centrifugadoras. Seguramente recuerdan que hace 7 años, en una operación brillante del Mossad, trajimos al país el núcleo del archivo nuclear secreto de Irán. Revelamos entonces el programa nuclear iraní para la destrucción del Estado de Israel ante el presidente Trump, ante el mundo entero y ante ustedes, ciudadanos de Israel. Pues bien, hoy, con esta operación, completamos la tarea. Atacamos todo el archivo. Ese archivo contenía todo el conocimiento acumulado por Irán para fabricar bombas atómicas. También en esto hemos cumplido. Durante décadas, les prometí que Irán no tendría armas nucleares. Y en todas las brillantes operaciones que llevaron a cabo nuestros combatientes, echamos por tierra el proyecto nuclear de Irán. Y si alguien en Irán intenta restaurar ese proyecto, actuaremos con la misma determinación y con la misma fuerza para perforar cualquier intento de ese tipo. Lo vuelvo a decir, Irán no tendrá armas nucleares. Con esa misma fuerza y determinación, destruimos la industria de fabricación de misiles de Irán. Destruimos decenas de fábricas de misiles, dañamos gravemente su inventario de misiles y destruimos la mayoría de sus lanzadores. En muchos casos, los destruimos minutos antes de que lanzaran los misiles de muerte hacia Israel. La intención maliciosa de Irán de amenazar en unos pocos años la existencia de Israel con decenas de miles de misiles balísticos, esa amenaza también ha sido eliminada. En cuanto al régimen iraní, le hemos infligido golpes demoledores. Eliminamos a más altos mandos, destruimos cuarteles generales, atacamos las bases de la Guardia Revolucionaria, atacamos sus centros operativos, golpeamos símbolos del poder. Y hoy, esta misma madrugada, apenas unas horas antes del alto el fuego, asestamos al régimen de los ayatolás el golpe más duro desde que comenzó la guerra, el golpe más fuerte en su historia. Fueron eliminados muchos de los operadores del régimen, en un ataque abrumador, el más abrumador que Teherán haya visto en los últimos 50 años. Ciudadanos de Israel, les agradezco en su nombre a mi amigo el presidente Trump y a Estados Unidos por su papel en la defensa de Israel y en la eliminación de la amenaza nuclear de Irán. La incorporación de Estados Unidos a esta campaña, no solo en el aspecto defensivo, sino también ofensivo, es un evento histórico.
Nunca antes había sucedido algo así. Es el fruto de un esfuerzo diplomático que lideré junto con el ministro Demer ante el presidente Trump y su equipo. Y debo decirles, nunca antes Israel ha tenido un amigo como el presidente Trump en la Casa Blanca. Le agradezco profundamente por nuestro trabajo conjunto. Esto tiene enormes repercusiones para la seguridad nacional de Israel, para la seguridad de cada uno de ustedes, de sus hijos, de sus nietos y para todo el Medio Oriente. El 7 de octubre estábamos en el abismo. Sufrimos el desastre más terrible en la historia del Estado, pero gracias al esfuerzo conjunto del gobierno, de las fuerzas de seguridad y de ustedes, el pueblo, supimos levantarnos y devolver el golpe. Tras 20 meses, dominamos los cielos de Irán y les hicimos pagar un precio sin precedentes, un precio que jamás imaginaron pagar. Pero a pesar de nuestros logros impresionantes, no nos dejamos llevar por la euforia. No estamos engreídos, no estamos confiados. Al contrario, no tenemos ninguna intención de soltar el pie del acelerador. Debemos completar la campaña contra el eje iraní, eliminar a Hamás y traer de vuelta a todos nuestros secuestrados, tanto vivos como caídos. Y a las familias de los secuestrados les digo, no hemos parado ni un momento, ni siquiera durante la guerra, nuestros esfuerzos por traer de vuelta a casa a todos nuestros secuestrados, vivos o muertos. No hemos descansado de esta misión sagrada hasta que se complete. Y a las familias enlutadas les digo, sus seres queridos, nuestros héroes, no cayeron en vano. Su valentía y su sacrificio son los que nos permitieron destruir el eje iraní. Sin los enormes logros en Gaza, Líbano, Siria y contra el terrorismo en Judea y Samaria, no habríamos llegado a Teherán. Con la eliminación del eje del mal, liderado por Irán, abrimos un eje de paz y prosperidad para los pueblos de la región. Y les digo más, incluso más allá de los pueblos de la región. Ya estamos trabajando arduamente en ello y llegará el momento de revelar nuestras acciones. Compensamos generosamente a todos los afectados y llevaremos la economía de Israel a nuevas alturas. Eso ya está ocurriendo. Ciudadanos de Israel, hemos pagado precios altos en la retaguardia durante esta operación. Todos abrazamos con infinita hermandad a las familias de los caídos. Todos deseamos pronta recuperación a todos los heridos, en cuerpo y alma, como a todos los que han sido heridos en esta campaña desde el 7 de octubre. Recientemente visité varias ciudades que sufrieron grandes daños por los misiles de Irán. Muchos hogares fueron destruidos y tal como prometimos a los residentes, los reconstruiremos. Ciudadanos de Israel, quiero agradecer desde lo más profundo del corazón y en su nombre al jefe del Estado Mayor, general de división Herzi Halevi, a los comandantes y combatientes de las FDI, al jefe del Mossad, David Barnea, y a sus valientes hombres y mujeres, al comandante de la Fuerza Aérea, general Tomer Bar, y a nuestros valientes pilotos. ¡Qué trabajo maravilloso hicieron! A los equipos de tierra dedicados, al jefe de inteligencia militar, general Shlomi Binder, y a todo el personal de inteligencia, quienes con una creatividad asombrosa revelaron los secretos del enemigo. Al jefe de operaciones, general Oded Baswick, por la conducción de la campaña. A mi secretario militar, general Roman Goffman. Al comando del Frente Interno, a la Policía de Israel, a los cuerpos de bomberos, médicos y rescatistas, que salvaron muchas vidas. Y, por supuesto, quiero agradecer al ministro de Defensa, Israel Katz, y a todos los ministros del gobierno. Todos se unieron detrás de esta decisión histórica, y todos actuaron en su ámbito con responsabilidad y grandeza. Todos, sin excepción, estuvieron a la altura de la hora. Pero por encima de todo, quiero agradecerles a ustedes, ciudadanos de Israel. Este es un momento de orgullo nacional, un momento de unidad, un momento en el que cada ciudadano de Israel puede alzar la frente y decir: juntos hicimos lo imposible, juntos hicimos lo impensable. Como un león se levantó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vive
Y con la ayuda de Dios, el pueblo eterno garantizará la eternidad de Israel.